Muy buenas tardes, hermanos. Un domingo más, con la gracia de Dios, estar con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Estamos confiando que el tema nos puede estar ayudando a que nuestras áreas de religiosidad se quiebren, se rompan, el cascarón sea echado de nosotros y que podamos mirar la Escritura tal cual Dios nos ha ordenado en ella. Dios lo ha presentado para nosotros. Mirando el tema de cómo actúan los religiosos acerca de las necesidades de los demás. Específicamente, mirando esa religiosidad tan rígida, tan dura, que pierde de vista el espíritu de la ley, el espíritu de los mandamientos de Dios, el sentido real que tienen. Y vamos a ver algún ejemplo de esto en algunas actitudes que nosotros mismos podemos estar teniendo. El Antiguo Testamento tenía una cantidad de ordenanzas que, si ellas se fueran cumpliendo sistemáticamente, las viudas, los huérfanos, los extranjeros estarían cubiertos de cualquier necesidad. La nación podía hacerlo y debía hacerlo. Como nación tenían esa obligación. Muchas veces el juez de las viudas, el juez de los pobres, miraba lo que estaba ocurriendo y había un juicio sobre la nación, porque estaban desatendiendo una parte importante que Dios había dejado como orden. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos da claras figuras de mandamientos específicos de que en el Nuevo Testamento deberíamos tener una actitud muy similar, dirigida a aquellos que están necesitados y cubrir sus necesidades. El Nuevo Testamento nos da ejemplos, ya hemos mirado, cuando miramos en Hechos capítulo 6, versículo 1, si ustedes recuerdan este pasaje, se los leo, dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En este caso, la iglesia se había propuesto tratar de cubrir las necesidades de las viudas. Seguramente su pensamiento, ¿de dónde lo sacaron? Del Antiguo Testamento. Del comportamiento que Jesús tuvo hacia esas personas que habían perdido sus esposos. Ahora, ¿era la única área en que la iglesia podía y debía trabajar? No, ya le vemos en Hechos capítulo 2, capítulo 3, las cosas en común, cómo las personas incluso llegaban a vender cosas para poder tener todo en común. No había necesitados. Era un ejemplo para los incrédulos. La gente miraba aquello y seguramente se maravillaba del funcionamiento del pueblo de Dios. Bien, yo creo, Dios no nos está pidiendo eso. Vende tu casa, vende tu auto, vende todo y tráelo a la iglesia. No nos está pidiendo eso. Usted haga lo que desee con lo que tiene. Lo que sí la Biblia nos enseña es que debemos trabajar para cubrir las necesidades de los más necesitados. Y a veces eso puede querer decir que yo voy a renunciar a algo que tengo o que gané para dedicarlo por amor como una ofrenda a aquellos que necesitan. Esto debería ser más frecuente, más común. Hemos vivido tiempos donde no había necesidades. Tal vez nos hemos acumulado para el tiempo que la vamos a tener. Pero Dios permita que cada creyente, como hasta el momento, no sea afectado en su salario, pueda volver en el futuro a su trabajo y que todo marche bien. Todo marche bien. Dios en su gracia puede hacerlo. En la primera iglesia hubo murmuraciones, problemas. ¿Por qué? Porque a aquel le dan y a este no. ¿Por qué atiende mejor a estas y a estas no? Bueno, si es injusto, eso va a ocurrir. Por eso necesitamos en nuestros corazones tener tal misericordia, tal bondad de parte de Dios en nuestros corazones, que seamos capaces de observar, mirar y ser justos en la distribución. Este ejemplo del libro de los Hechos es muy importante, trae mucha luz sobre lo que puede ocurrirnos en algún momento a la iglesia, en nuestro país o en otro lugar, y eso va a tener que llevarse adelante y a cabo. Hubo tiempos en la historia de la iglesia, y hubo un tiempo reciente, en una gran crisis que hubo por los 90, creo que 90 largos, donde se forman grupos de cristianos que, por ejemplo, trabajan en un campo y pueden cosechar después y alimentar a los creyentes de su iglesia. En la misma iglesia se juntan, se reúnen, conviven, tratan de justamente hacer eso, de alimentarse unos y otros.
puede funcionar, puede funcionar. A veces falta corazón, falta amor, falta misericordia, que no es más grande, por lo tanto es más fácil, que aquella que Jesús tuvo por nosotros, viéndonos en la miseria del pecado y trayéndonos a la salvación, cubriendo la mayor necesidad que tiene el ser humano, el perdón de pecados y la salvación eterna del alma. Vamos a orar y vamos a continuar entonces mirando un poco más acerca de cómo cubrimos las necesidades. Gracias, Padre. Oramos que tú estés obrando, que este sea un tiempo lindo, específico para nosotros, donde podamos ser confrontados con la palabra de Dios acerca de cosas que pueden estar ocurriendo en nosotros como religiosos y nada más, y que nuestro corazón se abra a tu palabra para poder actuar con el alma, con el corazón, tomando el espíritu, tomando el sentido que Jesús quiso dar a su palabra, que Dios quiso dar a su palabra, y podamos vivirlo de esa manera. Que la gloria sea a ti, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos entonces. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, encontramos versículos como estos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Para un grupo de personas necesitadas, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. El honor tiene que ver con el reconocimiento a los ancianos, que muchas veces es así, que enviudan y que han sido fieles y que han mantenido un testimonio y que han guardado una conducta cristiana. Entonces, allí la iglesia debe dirigirse para honrar a tal persona. Un piadoso de Dios, alguien que vivió en toda piedad y que la iglesia retribuye a estos mayores lo que ellos han hecho cubriendo sus necesidades. Bien, no todos los viudos y viudas entran en esta categoría, no porque no sean viudos, porque dice viudos que en verdad lo son, o viudas que en verdad lo son, sino porque no tienen necesidades de ayuda de la iglesia. Pueden cubrir sus gastos, han tenido para nuestro tiempo, gracias a Dios, han tenido de parte de su cónyuge, esposo o esposa, han tenido lo suficiente acumulado para que en este tiempo no necesiten el apoyo y la ayuda. Pero hay muchas personas que sí, que lo necesitan. A ese piadoso se le debe honrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia que pone Pablo y que lo pone en claro? Un poquito más abajo, 1 Timoteo 5, 5 y 6, dice así: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Bueno, aquí habla de la conducta correcta que debería tener una viuda que es creyente, o un viudo que es creyente. Y otra vez, no es solo esto aplicable a esta situación, cubrir necesidades. Como lo vemos, hay en el Antiguo Testamento una amplia gama de personas necesitadas y el Nuevo Testamento también. Entonces, si le aplicamos solo a la viuda, ¿el viudo qué haría? Si tiene necesidades, no ayudamos, ¿no? Ahí está el legalismo. No, es un hombre, no hay que ayudarlo. O una familia que, bueno, se perdió su trabajo y no tienen para comer. ¿Qué hacemos? Ojo, es solo para la viuda. No, la Escritura está llena de estos principios, y el Nuevo Testamento también, que nosotros deberíamos ir hacia los necesitados para ayudarles. Estamos tomando versículos acerca de las viudas porque hay unos cuantos también acerca de ellos. Así que una vida de súplica y de oración, noche y día, es porque una viuda tendría más tiempo, porque una viuda no tendría ya el cuidado sobre su esposo, aquel que hacía con mucho tesón, así que ahora se cuida a sí mismo y probablemente tenga más tiempo, a no ser que tenga niños en la casa. Está hablando de una viuda que es viuda y queda sola, tiene más tiempo para dedicar a Dios. Así que las viudas oren a Dios, oren a Dios.
Hay muchos motivos, muchos motivos. Y habla especialmente de las que se entrega a placeres, especialmente las más jóvenes, que también hay normas para ellas, que se casen otra vez y que no desperdicien su vida. Pero miren este pasaje, Lucas 2:37. Lucas 2:37. El Señor Jesucristo va a ser presentado al templo, en el templo, y dice así el 37. Y era viuda, ella estaba allí en el templo y esperando la venida del Señor. Era viuda, hacía 84 años de viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer a este momento tendría alrededor de 107 años. ¿Por qué sacó esta cuenta? Tenía 84 de viuda, vamos a suponer que tuviera 16 cuando se casó, así que llega a los 100 años y 7 años de haber convivido con su esposo, 107 años. Era muy anciana. La inmensa parte de su vida pasó en el templo haciendo servicio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Viudas, viudos, necesitados, familias pueden servir a Dios en tiempos de crisis. Yo diría pueden y deben servir a Dios. Pero no tengo ánimo para salir a evangelizar. ¿Qué ánimo voy a tener una viuda, un viudo, a hablarle a un vecino de Cristo? No, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y algo importante, estas mujeres se les decía, una da el testimonio de que servía noche y día, con ayunos y oraciones. Y es notable que en 1 Timoteo 5 y 6, que ya hemos leído, Pablo aconseja que la viuda, que es en verdad viuda, que ha quedado sola, se dedique a las súplicas y a las oraciones. Es que hay un trabajo muy intenso en esto. Todos precisamos que alguien ore por nosotros, por lo tanto, una gran tarea aquellos que están en crisis, viudos, viudas, pero otros también, oren, oren y oren. Hay necesidades en nuestras almas que ustedes pueden cubrir. Así que, mientras la viuda, el viudo y los necesitados buscan el refugio en Dios, ora por sí mismo y ora por todos nosotros. Es algo muy grande, es un ministerio tremendo. Y nadie puede juzgar a alguien que ora. Nadie. Porque el que ora se ha puesto delante de Dios. Entonces podemos criticar, sí, pero aquel no viene a ayudar en tal cosa. Epa. Está orando por usted. Está orando por usted. Así que déjele que ore. Es la mejor tarea que alguien pudiera hacer. Va a depender de la situación económica, dependerá de su conducta piadosa, hablamos del caso de la viuda, viudo y otros también, pero la iglesia se va a involucrar en la ayuda con los que necesitan. Mientras la voluntad de ese sufriente es acercarse a Dios para orar y ponernos a nosotros delante de Dios, debe también la iglesia ir hacia ellos para darles una mano. Aquellos que no necesitan la ayuda material, pero tal vez necesiten ayuda o apoyo emocional y espiritual. Y probablemente en este caso, y en todos los casos, cuando alguien necesita un apoyo material, hasta el momento siempre lo ha podido sustentarse, pero llega el momento del quiebre, por la razón soberana de Dios, y alguien necesita apoyo material, es muy probable que haya alguna forma de vergüenza en la persona. No es un tiempo fácil. Ahora tienen que ayudarme, pero yo ayudaba, hasta hace un mes ayudaba a varias personas, ahora tienen que ayudarme a mí. Bueno, podemos atender eso con mucho cuidado, con mucho afecto, con mucho amor, para no avergonzar a la persona.
pero el pueblo de Dios tiene que hacerlo. ¿Y quién puede entender a esta persona sino alguien que ya ha estado en tal situación? Probablemente lo va a entender alguien metiéndose en la piel del otro, si no lo está viviendo. A ver cómo es. Así que usted imagínese, usted que ha criticado probablemente a viudos, viudas, personas que quedan sin trabajo, personas que parece que se están aprovechando, usted que ha criticado eso. ¿Qué haría usted si su esposo muere mañana? Piénselo. ¿Lloraría? ¿Lamentaría? ¿Qué haría usted si su esposa llora mañana? Muere mañana. ¿Qué haría? Seguramente usted lo va a vivir de la misma forma que aquel que usted ha criticado. Si usted perdiera su trabajo mañana y de pronto ha dicho, bueno, pero fulano parece que no tiene ganas de trabajar y lo que realmente está pasando es que no encuentra trabajo. Y ahora está usted en esa situación. ¿Es posible esto que pase? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, tenemos que intentar entender al otro, entenderlo. Y hay heridas emocionales y espirituales que tal vez no sean materiales, la ayuda que damos dar, pero entonces también la iglesia va para que emocionalmente se estabilice la persona que ha perdido su cónyuge o aquel que ha perdido su trabajo o ha perdido algunas cosas que eran importantes. Ahora necesitan de nosotros. Allí deberíamos estar. Seguramente cuando esto ocurra, y si no ocurre deberíamos tratar de ponernos en el lugar del otro, pero si ocurriera, vamos a ver seguramente desde otra perspectiva al viudo, a la viuda, al que perdió su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos misericordia, tengamos misericordia. Entonces es obvio que por la Escritura se debe honrar a las personas en estas condiciones, dándole apoyo material según sus necesidades y si fueran de otra manera también. Ahora, fíjense ustedes, hay una viuda en aquel tiempo con más necesidades probablemente que nosotros, y Jesús le dice a los fariseos y a los escribas en Mateo 23:14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Pero no son necesitadas. No son aquellas que iban a recoger las espigas cuando caían y no debían volverse a recoger. Era para ellas. No era que si el fruto de la oliva caía, no debía yo volver a buscar esa rama para sacar los frutos. Era para la viuda y otros. ¿Qué está pasando ahora? ¿No están tomando ustedes la Escritura para enseñar estas cosas? Sin embargo, van a devorar las casas de los necesitados. Era terrible, era condenable. Estaban saqueando a las personas. Y seguramente usted ha visto estas cosas. En el mundo es mucho más común, pero en muchas iglesias esto es muy común. Muy común. Saquear a las personas. La visión de la ley no solo había sido ignorada por los escribas y fariseos, sino que peor todavía, había sido deformada de tal manera que los escribas y fariseos violentaban la Escritura, no la respetaban e iban totalmente en contra de lo que la Escritura decía. Cuando ellos debían ayudar, iban a saquear. Saqueaban al pobre. Saqueaban al pobre. Aquello que debía ser una ayuda para el necesitado, Dios lo había determinado y ellos lo tenían en la Escritura y lo enseñaban. El religioso lo hizo una oportunidad de aprovecharse del más débil, contradiciendo el espíritu directo del mandamiento. Sostengan a estas personas. Y ellos entendieron, saqueen a estas personas. Lamentablemente, los pastores y cualquier creyente puede caer bajo esta terrible conducta. Obligar a otro creyente, someterlo más allá de lo que Dios ha pedido en su palabra
y si observamos, llega a ser una motivación muy, muy pecaminosa. Hago que te voy a ayudar, pero te voy a saquear. ¿Cómo hago para que esto funcione? ¿Cómo hago para que tú te creas que te venga a ayudar, pero me voy con todo? ¿Qué le dice Jesús? Por pretexto o como pretexto, hacéis largas oraciones. Largas oraciones. Qué lejos estaba el corazón de los fariseos, escribas y fariseos, de hacer las cosas bien. Fíjense ustedes que dos ejemplos vimos ahora en la Escritura. Una mujer muy ancianita, 105, 107 años, 84 años de su vida orando. Se les pide a las viudas, que en verdad lo son, que no tienen ningún sostén ni demás, y a las viudas, aquellas que han quedado solas, y al solo también, que oren a Dios, que supliquen a Dios. Y cuando va el pastor a su casa, se empieza a fijar cuánto tiene para ver cuánto le puede sacar. O cuando va un creyente a su casa, quiere hacer lo mismo. O cuando va un incrédulo a su casa, quiere aprovecharse de la situación. ¿Tiene esto algo que ver siquiera con lo que Jesús ha dicho o con lo que el Antiguo Testamento decía? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Iban contra la palabra de Dios, totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que tenemos que ser libres de esto. La motivación era sacar provecho de la situación. Bueno, nosotros mismos, me gustaría tener la iglesia perfecta. La única razón por qué esta iglesia es imperfecta es porque yo formo parte de ella, o por lo menos la principal razón. Así que donde hay un grupo de personas hay pecado, aún en la iglesia, y no es una iglesia perfecta. Así que si yo como imperfecto someto ciegamente a las personas a cosas que yo no tengo la más mínima gana de hacer, estoy pecando, poniendo una carga pesada sobre las personas. Y ustedes ven que esto está pasando hoy. Ustedes ven, está pasando hoy. Los pastores, los líderes, poniendo cargas pesadas sobre las personas. Confundiendo lo que Dios ha ordenado con lo que a él le gusta, con lo que a mí me gusta. No todo lo que a mí me gusta es escritural. Y si yo someto a mi gusto a la iglesia, voy a cometer un grave error. Y como les he dicho, aunque sea de a poquito, pero váyanse, no se vayan de golpe. Pero queridos hermanos, examinen todo. Tienen que examinar todo. ¿Con qué intención hacen y dicen los pastores las cosas que dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Para qué lo dicen? ¿Cuál es el provecho posible que puedan sacar de esto? ¿Es para mi crecimiento y maduración? ¿Es para que yo viva mejor delante de Dios? ¿O es para que tenga un renombre quien dirige todo porque todos se sujetan a mi palabra? Eso hacían los escribas y fariseos. Y Jesús les dice, hipócritas, actores, solo buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Seguimos mirando un poquito más. Esta actitud fue condenada por el Señor Jesucristo. Ellos hablaban, lo hacían bien, oraban, largas oraciones, pero después salían con los bolsillos llenos o quién sabe con qué ventaja de la casa de una viuda. Qué mal lo hacían, qué mal lo hacían. Citemos algunos versículos. Salmo 68, 5. Miren cómo dice la palabra acerca de lo que Dios es como Padre. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Tremendo, ¿no? Desde allí de los cielos, mirando mi actitud, tu actitud hacia las personas necesitadas. Salmo 146, 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios sostiene a los necesitados.
Pero gracias a Dios, Dios le ha dado mandamientos a la iglesia para mandar su sostén. Como los cuervos llevaron carne a Elías, la iglesia lleva alimento o sostén a los que necesitan. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dios, en su gracia, como nos ha dado una gran familia, va a sostener a las viudas. Aunque su heredad se pierda, la meterá en alguna de nuestras casas. La iglesia tendrá que hacer algo. Los creyentes tendremos que hacer algo para que los necesitados puedan tener las cosas básicas. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué vemos aquí? Las viudas que han quedado solas, que han quedado desamparadas, las viudas que no tienen un sostén, el huérfano. Esta es la religión pura, visitarlos, verlos. ¿Por qué razón? Porque que sean huérfanos y viudas sin sostén hace que yo tenga que ir con más pureza hacia ellos. Porque ¿qué le puedo sacar a un huérfano y qué le puedo sacar a una viuda en tribulaciones y sin nada que ofrecer? Así que está diciendo el Señor Jesucristo: los que tienen te van a tentar, pero ¿qué puede hacer un huérfano o una viuda a tu favor? Hablamos de aquellos que necesitan. Entonces, esa religión pura y sin mancha delante de Dios es atender como Él atendió a los necesitados, como Él tiene en cuenta a los necesitados. El pueblo de Dios tiene que hacerlo. En nuestro tiempo, los oportunistas, religiosos o no, se van a acercar a los más débiles, estén seguros de eso. Los van a estafar, le van a hacer el cuento del tío, que ya hemos escuchado algunos aquí. Van a hacer que sus papeles de su casa, de sus propiedades, queden a nombre de la iglesia o del pastor. Empujarán su voluntad con palabras maliciosas, malintencionadas. Usarán la Biblia para cumplir sus propósitos. Y el resultado será que aquel a quien debíamos ayudar nos ha entregado todo. Lo hemos saqueado. Y todavía lo hemos hecho en el nombre de Dios. Esto ocurre hoy, y ya hace un buen tiempo ocurre hoy. He escuchado historias de por lo menos 2 de nuestros pastores. Una pareja de ancianos le ofrece su casa si él les cuida hasta que se muera. Él miró el entorno, miró el barrio, miró la zona, y él dijo: ¿qué va a decir la gente de mí? Y renunció a eso. Otro pastor, una persona que había recibido una gran herencia, le dijo: pastor, usted me administra la herencia. Era mucho dinero. Y no de una sola vez, fue en 3 veces. El pastor le dijo: no, yo no toco un peso tuyo. ¿Cuál era la razón? Ese hombre era tan malo con el dinero que seguramente la culpa la iba a llevar el pastor. No administro tu dinero. Pero ese pastor administra amorosamente, lo ha hecho por años, el dinerito de las ancianitas que cobran su poquita jubilación, y va y le compra el surtido y va y hace las tareas y le paga los gastos y demás. ¿Qué se le puede sacar? Solo se le puede dar amor y ayuda a esas personas. Los más débiles, los más desprotegidos. Los creyentes tenemos que leer la intención, todos. Debemos saber por qué viene a casa a visitarme. Sepa que hay avivados, sepa que hay. Y aunque será difícil descubrir todas las situaciones, las va a tener. Nunca haga nada en un asunto de dar o de vender o de comprar sin consultar con personas confiables.
Especialmente hablo de las personas mayores y a los menos también. Elija 3 o 4 personas que sean de su completa confianza, plantéles el asunto y que allí se le pueda ayudar en tal asunto. Nunca diga sí de primera a alguna cosa que le ofrezcan. No importa quién se lo diga, no importa si es el pastor. Tenga cuidado, tenga cuidado. Busque a Dios, busque consejo de los verdaderos amigos, desconfíe de las personas que no conoce. Busque la ley del país, aquellas leyes que le protegen, que le guarde de los que se aprovechan de situaciones como en este tiempo. Mucha gente aprovechándose de los débiles en tiempo de crisis. Coincide mucho con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hermanos, la iglesia ha sido creada bajo la mayor sensibilidad hacia los necesitados. Dios creó la iglesia bajo la mayor sensibilidad hacia los necesitados. Cristo vino a dar su vida por nosotros, necesitados eternos de la salvación de nuestra alma. Vino a salvarnos por misericordia, vino a regalarnos la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Ahora, triste es que la iglesia se vuelva insensible, habiendo tenido tanta sensibilidad de parte de Dios. Yo era un necesitado. Cuando hay un necesitado, ¿cuál es mi actitud? Y no solamente un necesitado espiritual, hablo de necesidades. ¿Cuál es mi actitud hacia tal persona? Debo mirar la condición de debilidad y tratar de fortalecerle. Entonces Jesús nos diría, si tu estructura religiosa te lleva como algo normal a aprovecharte de la condición del más débil, si la orden que tienes es de ayudarlo y la desobedeces y aún violentas por tus deseos materiales ese mandamiento, entonces tu religión es vacía y condenable. Visita al débil, anímalo, demuéstrale que no quieres sacarle nada, que eres capaz de proveer para su vida. Y otra vez Mateo 24:14 lo citamos. Escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, de los necesitados, y como pretexto usan a Dios. Largas oraciones. Esto tiene mayor condenación. El examen para nosotros es cómo nos comportamos ante las necesidades. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo miramos a aquel que se duele por lo que está pasando? Que llora en silencio, que se oculta para llorar. ¿Cómo podríamos descubrir que esto está pasando? Bueno, la gracia de Dios nos pide que miremos, porque Él nos ha mirado a nosotros, porque Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos hacer por los demás. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que imitar eso. Somos más ricos que algunos. Tenemos más que muchos. Debemos contribuir para que ellos tengan algo. Debemos ayudar, debemos ofrendar, debemos acercarnos, debemos animar, debemos ser personas transparentes. No venimos a saquear, venimos a dar. De gracia recibisteis, de gracia dad. El Evangelio, sí, por supuesto. Asuntos materiales cuando esto es requerido, también, por supuesto. Dios nos bendiga, Dios nos dé su bendita gracia. Esta sea una buena semana. Pensemos, meditemos, de qué manera puedo mostrar misericordia a aquel que sufre. Dios nos dirija. Nos vemos, si Dios permite, pronto volveremos a abrazarnos con la gracia de Dios. Muchas gracias.